La sonrisa. Videro in altissimis tenebris insomniis relinquorium non mortem et non solum fortiter amatan iman meam quanto maxime poterat, sed non semper. En mi vida en Baja California nunca creí que unas viles palabras sin sentido tuvieran tanta importancia para mí, aun cuando recuerdo su sonrisa me estremezco y me dan náuseas, aún no puedo dormir en las noches temiendo que vuelva algún día, prefiero vivir con los ojos cerrados por miedo a que al abrirlos esté él. La historia que les contaré es una historia de horror, es la historia de la muerte de mi mejor amigo, Andrés. Él era lo único que tenía en la vida, era más que un amigo, era más que un hermano y aún no olvido el día que murió ante mí, sin yo poder hacer nada. Todo inició en la primavera del año pasado cuando me fui al estado de Baja California Sur a vivir con mi padre a un pequeño ejido llamado El Laboral, en el que yo había nacido. Llegué entusiasmado de un largo viaje pues después de 6 años volvería a ver a mi amigo Andrés y aún tenía la esperanza de que no me hubiese olvidado, mas mi recibimiento en el lugar no fue muy grato. Mi padre es un hombre muy difícil y muy machista y no lo veía muy convencido de la idea de que viviera con él. Aún así él me dio una habitación pequeña y las llaves de la casa, pues él acostumbraba a trabajar gran parte del día. Apenas me acomodé decidí ir a visitar a mi amigo Andrés. Cuando por fin lo encontré saliendo de su casa, me di cuenta de que no había cambiado nada, seguía siendo el mismo compañero de aventuras que tenía hace 6 años. Él era realmente la única persona en la que podía confiar en este mundo, él fue el único que me recibió bien en el ejido. Él era el típico chico curioso que le encantaba meterse en problemas, lo malo era que también me arrastraba en sus problemas. De ahí en adelante llegué a pasar la mayor parte del día junto a él, solo con él podía darme cuenta que mi viaje había valido la pena, al menos hasta que todo cambió. Un día, Andrés decidió indagar en internet cosas interesantes y misteriosas, y se encontró con algunas leyendas sobre nuestro ejido que ni siquiera eran conocidas por las personas de nuestro ejido. Comenzó lentamente a obsesionarse con esas historias hasta que una en particular le llamó mucho la atención. La leyenda describía un lugar pedregoso con abundantes matorrales. El lugar se llamaba la Colina de la Risa, mismo nombre que tenía la colina junto al ejido. En la leyenda describían esa colina con macabra exactitud, y también describían una pequeña cabaña escondida entre la fronda de los árboles en la que según la leyenda estaría la ventana al infierno. Días después la leyenda desapareció de internet sin un motivo aparente, pero Andrés estaba demasiado entusiasmado en ir a investigar qué es lo que pasaba en ese lugar. Yo acepté acompañarlo pues estaba seguro que no habría nada en esa cabaña, incluso tal vez no existiera esa cabaña, así que nos preparamos para salir al anochecer. Partimos rumbo a la montaña a las 6 de la tarde, el sol comenzaba a esconderse y nosotros caminábamos con paso lento, buscando entre los árboles la cabaña. Estuvimos ahí casi 1 hora, hasta que por fin me convencí de que no existía esa cabaña, pero hablé muy pronto. Comenzaban a brillar las primeras estrellas cuando escuché un sonido inusual, como el sonido de un martillo golpeando una pared. Volté a ver de dónde venía el sonido, entonces la encontré, era la cabaña, la cual se encontraba como decía en la leyenda, cubierta por la vegetación. De inmediato grité a Andrés y le señalé la casa, él se quedó paralizado un segundo. La cabaña tenía madera podrida, y sus ventanas estaban tapadas con tela negra que impedían ver su interior, pero sería fácil entrar forzando la puerta. Andrés estaba dispuesto a entrar, pero el ambiente lúgubre, la oscuridad y el inusual silencio que ahí se vivía me hicieron dudar, y el sonido que había escuchado me hacía pensar que tal vez hubiera personas ahí, pero a Andrés no le importó y decidió investigar. Entonces decidí seguirlo. Ambos estábamos frente a la puerta de la cabaña intentando escuchar algún sonido. Andrés pegó su oreja con el marco de la puerta intentando escuchar, entonces una fuerte ráfaga de viento llegó, pero no le dimos más importancia. Yo estaba temblando,
Podía presentir la tragedia que se acercaba, aún así no pude evitar que Andrés pegara su mano al picaporte y abriera la puerta lentamente. Ambos nos asomamos a ver el interior de la cabaña y la imagen que nos encontramos fue la cosa más horrible que pudiera ver un hombre. Frente a la puerta, había un hombre crucificado en la pared, con un traje parecido al de un payaso salpicado de sangre y con la cara blanca. Tenía clavos en sus manos, en sus antebrazos y en su cuello, los que lo sujetaban a la pared. En sus manos se podía ver la piel putrefacta que dejaba ver sus huesos, pero lo peor era su expresión, la cual aún no puedo olvidar. Uno esperaría que su expresión fuera de miedo o de enojo, pero no era así. El payaso sostenía una enorme y maldita sonrisa bajo sus ojos blancos, una sonrisa maligna que te señalaba a ti. Sentí que el payaso me sonreía a mí. Por un momento pude sentir volverme loco, aún escurría sangre por el zapato del payaso y ni Andrés ni yo movimos un músculo por el terror que sentíamos. Entonces una vez más pudimos escucharlo, el sonido que parecía un martillo venía del payaso y sonaba una y otra vez. Entonces pude entenderlo, eran los latidos de su corazón. El miedo se apoderó de mí y di vuelta, corrí en línea recta esperando alejarme de la cabaña, corrí tan fuerte como pude, solo volteé un momento para ver si Andrés me seguía pero no pude ver nada. Por un segundo consideré volver por él pero estaba muy asustado, corrí hasta tropezar con la raíz de un árbol, entonces me di cuenta de que estaba perdido y no veía a Andrés por ningún lado. La oscuridad me rodeaba y la imagen de la sonrisa se mantenía en mi cabeza, mi corazón latía con fuerza y no sabía a dónde ir. Entonces una fría mano tomó mi hombro, era Andrés quien estaba tan pálido como yo. Entonces volvimos a casa con la promesa de nunca volver a ese lugar, pero algo de ese lugar estaba dentro de nosotros como un parásito que nos devoraba por dentro. Entonces llegó la noche y fui a casa creyendo que todo había acabado. Me acosté en mi cama y apagué la luz, me acomodé y me relajé, intenté despejar mi mente y olvidarme de todo, y funcionó, al menos por unos minutos, hasta que escuché el latir del corazón del payaso. Comencé a temblar y me levanté rápidamente a encender la luz. El sonido parecía estar muy cerca, pero no había nadie. Entonces intenté guardar la calma convenciéndome de que mi mente me estaba haciendo una broma. Volví a apagar la luz y a recostarme. Esta vez me sentí tranquilo hasta casi quedarme dormido. Entonces una vez más se apoderó de mí la paranoia. Comencé a ver cada rincón de oscuridad en mi habitación, pero no había nada. Entonces me quedé viendo la pared intentando dormir, y cuando casi lo lograba observé un poco de movimiento en la pared. Mis pupilas se dilataron y observé con terror cómo la sonrisa demoníaca se dibujaba en la pared. Intenté huir pero quedé atrapado entre mis sábanas. El payaso estaba frente a mí, acercándose lentamente. Yo comencé a gritar, pero nadie me escuchaba. Entonces el payaso se quitó uno de los clavos que atravesaba su garganta y me lo clavó en el pecho. Fue un dolor insoportable, podía sentir como mi corazón se detenía por el miedo. Yo no dejaba de gritar. El payaso acercó su sonrisa a mí, entonces desperté. Mi padre estaba en mi habitación intentando calmarme, me la había pasado gritando toda la noche. Me desperté sudando y viendo de un lado a otro buscando al payaso. Entonces comprendí que solo era un sueño. Mi padre parecía enojado ya que lo había despertado. Entonces apenas me calmé se fue de mi habitación. Yo le pedí que no apagara la luz, pero la apagó de todos modos. Entonces quedé en mi cama refugiándome en mis sábanas esperando no volver a dormir nunca más. Al día siguiente no quería salir de casa, el miedo era demasiado, pero tuve que hacerlo cuando Andrés llamó a mi casa pidiéndome que fuera a su casa, que tenía algo que contarme. Entonces fui. Al llegar a su casa noté que su madre dormía en el sofá de la sala. En su rostro se mostraba un enorme cansancio y ojeras.
como si no hubiera dormido en toda la noche. Entonces Andrés me contó la mala noche que había pasado. Al parecer la sonrisa demoníaca le había hecho una visita en la madrugada, le atrapó en sueños y le clavó lentamente uno de sus clavos en la cabeza mientras él agonizaba de terror. Sus gritos despertaron a su madre, quien compartía su miedo. Andrés aún temblaba, y continuaba abrazando fuertemente sus sábanas. En su mirada había horror, la angustia se veía en sus ojos. Entonces lo abracé fuertemente y le dije al oído: no tengas miedo, ese payaso no nos molestará más, ya todo ha acabado. Pero la realidad era diferente. Esa misma noche en mi cuarto, intenté no quedar dormido. Mi padre estaba en la sala viendo televisión y él acostumbraba a dormir tarde. Mientras él estuviera ahí podía sentirme seguro, pero las cosas cambiaron. Mi padre fue a dormir y la casa quedó en penumbras. Yo intentaba con todas mis fuerzas no dormir, pero el cansancio era mucho y a pesar del miedo que sentía, pareciera que algo en el ambiente me incitaba a dormir y no me pude resistir. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi habitación, sino en la cabaña de la leyenda. El terror se apoderó de mí y por un segundo pude sentir volverme loco. El payaso no estaba, solo estaban los clavos que le sostenían, llenos de sangre, y a pie del suelo venían unas palabras en latín. Videro in altissimis tenebris insomniis relinquorio honor mortem et non solum fortitera mata animan meam quanto maxime poterat oblivisteris sed non semper. Intenté salir de la cabaña, pero al abrir la puerta, ahí estaba él con su sonrisa macabra. Yo caí al suelo y me arrastré desesperadamente intentando alejarme de él, pero era inútil, no podía gritar, el terror me lo impedía. Entonces el payaso se acercó a mí y tomó mi cabeza y con una fuerza inhumana me levantó del suelo. Yo comencé a gritar. Entonces el payaso tomó mi brazo y lo comenzó a estrangular. Yo intenté zafarme con todas mis fuerzas, pero él era demasiado fuerte. Entonces entre mi dolor pude ver cómo bajo las letras en latín aparecía la traducción. Pude leer que decía: ni en la más alta oscuridad, ni en el más profundo sueño. Pero solo pude leer hasta ahí, pues llegó a mí un dolor insoportable, acompañado del sonido de mis huesos rompiéndose. El payaso había logrado romper mi brazo. Entonces me aventó al suelo. De mi brazo salía mucha sangre, tanta que inundaba el piso. Yo comencé a perder el conocimiento. El payaso se acercó a mí diciendo: no te librarás de mí tan fácilmente, has perturbado mi muerte y ahora pagarás. Y siguió un profundo silencio. Desperté en mi habitación gritando, una vez más. Poco a poco recobraba el sentido. Entonces vi a mi padre junto a mi cama, con una expresión de cansancio y enojo. Yo le dije: lo siento. Él solo se fue apagando la luz. Una vez más no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, quise ver a Andrés, temiendo que el sueño también le hubiera invadido a él, pero al llegar a su casa, no pude verlo. Su madre abrió la puerta diciéndome: él se siente algo enfermo esta mañana, lo mejor será que descanse un poco, pero regresa otro día, a ver si está mejor. Era imposible, pensé, esto no podía ser una casualidad. Por fin me di cuenta de mi situación, no era solamente horror, mi mente estaba maldita, así como la de Andrés. Pero ¿hasta dónde llegaría esta maldición? Parte de mí se niega a creer, pero es muy claro, esto nunca se detendría. El resto de ese día me la pasé en mi cuarto solo, y a decir verdad no quería estar con nadie, pues si no podía estar con Andrés para mí no existía otra compañía. Entonces llegó la noche y yo comencé a temblar, pues tenía mucho miedo de quedar dormido y así volver a caer en la maldición. De tan solo pensar lo que pasaría si dormía, no podía moverme, estaba en completo silencio. A mitad de la noche, sentado sobre mi cama viendo fijamente el reloj, los segundos pasaban demasiado lentos, como si el tiempo mismo intentara molestarme, como si jugara conmigo y se burlaba de mi sufrimiento. Pude sentir como a cada segundo me volvía loco. Entonces sonó el teléfono librándome de mi trance. Yo contesté desde el teléfono de mi habitación. Era Andrés. Su voz era quebradiza y se podía escuchar su acelerada respiración. Él debía sentir lo que yo sentía, pensé, de seguro él también estaría sobre su cama con miedo a quedar dormido. Entonces habló: ya no puedo verte más, ¿qué pasa?
respondí, es solo que ya no puedo soportarlo y resiste Andrés, por favor. Solo evita quedar dormido, tú puedes. Ese es el problema y ya estoy dormido, y él está aquí, y puedo verlo y de inmediato colgó. El sonido de la señal del teléfono atravesaba el silencio de mi habitación, entonces tomé el teléfono, lo arranqué del cable y lo aventé con ira al suelo destrozándolo, entonces apagué la luz e intenté dormir, tal vez así podría encontrar a Andrés y podría salvarlo. Por un segundo el miedo se fue, pero apenas quedé dormido regresó 1000 veces mayor. Yo me encontraba en el bosque despoblado de noche, solo podía ver a unos metros de mí gracias a la luz de la luna, la niebla provocaba sombras a mi alrededor que agudizaban mi paranoia, de inmediato me arrepentí e intenté despertar, pero era muy tarde. Pasé 5 minutos en el lugar sin que nada pasara, entonces comencé a correr, no sabía dónde me encontraba ni a dónde iba pero tenía que salir de aquí o perdería el juicio. Corrí por 10 minutos a toda velocidad hasta que mi cuerpo no pudo más, y tropecé con la raíz de un árbol, mi cara estampó contra la tierra húmeda, entonces pude ver unas huellas frente a mí, rápidamente me di cuenta de que esas huellas eran mías, había estado corriendo en círculos, desesperé y empecé a gritar, entonces una de las sombras de alrededor comenzó a acercarse, de inmediato pude distinguir su sonrisa. Así que viniste a salvar a Andrés y, el payaso comenzó a reír, y prosiguió, las cosas no funcionan así, pero tranquilo, él estará sano y salvo mañana cuando despierte y mañana podrías volver a intentar venir a salvarlo y, entonces sacudió su brazo aventando un clavo directo a mi pecho, la fuerza del clavo me atravesó por completo y me hizo retroceder dejándome clavado en el árbol tras de mí, el dolor era demasiado y muy real, comencé a gritar. Mi corazón fue destrozado, y a pesar de la sangre no podía morir. Morirás cuando decida que debas morir, hasta entonces y juguemos. Volvió a sacudir su clavo, esta vez el clavo llegó a mi estómago. Que pases buenas noches, dijo el payaso antes de desaparecer. Yo quedé en ese árbol desfalleciendo un par de horas más, hasta perder la percepción del tiempo, entonces por fin desperté. Cada vez que despertaba de estos sueños mi reacción era más fuerte, desperté gritando y llorando desesperadamente y mi padre cada día se veía menos preocupado y más enojado, pero nunca hizo nada por ayudarme. Los sueños se repitieron por más de una semana sin poder evitarlos, hubo días en los que hacía todo lo posible para intentar no dormir, probaba todos los métodos, incluso una noche de desesperación decidí clavarme una pluma en mi pierna, esperando que el dolor me hiciera imposible dormir, cubrí mi pierna con una toalla para contener la sangre, pero fue inútil, y en el sueño continué con mi herida. En todos estos días no tuve ni el mínimo contacto con Andrés, llegué a creer que estaba muerto y nadie me lo habría dicho, pero ciertas palabras del payaso me hacían creer que él seguía visitándolo cada noche. Todos los días eran un suplicio, y parecían exactamente iguales en el día y por la noche todas las torturas eran cada vez más duras y creativas. Yo soportaba y soportaba y juro ante Dios que soporté lo más que pude, pero ese último sábado no estaba dispuesto a soportarlo más, y en medio de mi sueño cuando pude ver su sonrisa endemoniada, el miedo me impedía hablar, él comenzó a controlarme como un títere, dejándome inmovilizado, sacó un clavo y lo sujetó firme en su mano, se acercó a mí lentamente disponiéndose a clavar ese clavo en mi cabeza, pero instantes antes le pude decir, hoy es el último día, me mataré con tal de librarme de ti. El payaso se detuvo por un segundo, y susurró, si mueres caerás en un sueño eterno, aquí, conmigo y pero si quieres olvidarme, solo hay una solución y no recuerdo nada después de eso, solo recuerdo que me propuso un trato, pero no recuerdo cuál, ni que le respondí, solo recuerdo que la trayectoria de su clavo continuó atravesando mi cráneo, pero el dolor ya no importaba, ya nada importaba. Desperté como de costumbre gritando y llorando con mi padre a un lado, pero esta vez mi padre estaba desesperado, comenzó a gritarme, ya basta, ya basta. No puedo soportarte más. A mí no me importó, apenas me levanté salí de casa con determinación y corrí a casa de Andrés,
Sabía que su madre no me dejaría verlo, así que fui a la ventana de su cuarto, tomé una piedra de su jardín y la aventé contra la ventana rompiéndola. De inmediato me asomé por la ventana y vi a Andrés, aún en su cama, cobijado por completo. Le grité: Andrés, tienes que venir conmigo, por fin lo he descubierto, sé cómo salir de la maldición, pero tienes que venir conmigo. Él me respondió con voz quebradiza: largo, no quiero verte. Yo le respondí: confía en mí. Por favor. Él volteó a verme y tras unos segundos se levantó de la cama y salió por la ventana. Él se veía completamente devastado, había perdido como 5 kilos, estaba pálido, y tenía unas grandes ojeras. Tan solo de verlo me dio lástima. Él me dijo entonces: ¿en verdad sabes cómo librarnos de la maldición? Le respondí: sí, pero tienes que confiar en mí. Sígueme. Entonces corrí hacia la vieja cabaña, dejé mi miedo a un lado y logré encontrarla rápidamente. Yo me encontraba frente a la lúgubre cabaña cuando Andrés me alcanzó, entonces le dije cuál era el plan. Andrés, tienes que ser valiente, le dije mientras sujetaba sus hombros, tienes que entrar a la cabaña, y arrodillarte frente al payaso, procura que él te vea con la mirada, entonces tienes que leer el texto a los pies de él, pero tienes que leerlo al revés y cuando termines, todo habrá terminado, confía en mí, ¿puedes hacerlo? Andrés estaba temblando, y tartamudeando respondió: sí, estaré contigo amigo, le dije. Entonces lo llevé hacia la entrada, abrí la puerta lentamente, tomé a Andrés y lo incité a entrar, yo entré tras él, entonces pudimos verlo, el payaso continuaba ahí, pero un poco más putrefacto que la vez pasada, parte de su rostro había caído como piel muerta, al igual que sus manos y sus pies, pero su sonrisa maldita seguía siendo la misma. Un escalofrío abundó por la habitación. Andrés, venciendo el miedo, se hincó frente al payaso, justo en el lugar donde el payaso dirigía su mirada. El payaso continuaba escurriendo de sangre y los clavos de sus brazos y su cuello estaban oxidados. En la habitación no se escuchaba ningún sonido, era un maléfico silencio. Entonces le dije a Andrés: comienza. Él asintió con la cabeza y aún con dudas volteó a ver al payaso y comenzó a leer al revés las palabras en latín. Mientras leía el tiempo parecía eterno, mi corazón latía muy rápido, y mi cordura se iba, y mi locura surgía lentamente, mi respiración era agitada y mi mirada era fija en Andrés, quien continuaba leyendo sin detenerse. Justo cuando iba a terminar, un viento entró en el cuarto y los ojos del payaso se movieron, y me apuntaron fijamente. Era la señal. Andrés se detuvo de leer y volteó a verme cara a cara, entonces vi por última vez sus tristes ojos que suplicaban piedad antes de dejar caer con furia el hacha que sostenía mi brazo, partiéndole la cabeza. Él era lo que más amaba en este mundo, él era mi mejor amigo y yo me preocupaba por él a cada minuto. Solo así pudimos liberarnos los dos, junto con mi padre, que tras tantos días sin dormir no soportó la locura y con solo jalar el gatillo acabó con su sufrimiento. ¿Pero tú crees que soy una mala persona? ¿Crees que estoy loco? Maldita sea, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Qué? Tú no comprendes lo que yo sufrí, pero pronto comprenderás. Sí. Cuando estés durmiendo acuérdate de estas palabras, y mi amigo, quien murió sonriendo, te hará una grata bienvenida en lo profundo de tus sueños, y no podrás gritar mientras se rompen tus huesos y no podrás llorar cuando se derrame tu sangre, entonces me comprenderás. La traducción del latín era: ni en la más alta oscuridad ni en el más profundo de los sueños podrás librarte de mi yugo. La fuerza y el amor pierden significado, solo la locura y la sangre podrán librarte de mí. Sin embargo, nunca pude entender el significado de la última oración. Sed non semper. Pero esta noche en tus sueños podrás averiguarlo. Albert Díaz.